Hola, soy Fernando VII. Nací el 14 de octubre de 1784 en el Palacio del Escorial. Fui el noveno de los 14 hijos que tuvieron mis padres María Luisa de Parma y el que sería posteriormente Carlos IV. Sin embargo, el fallecimiento prematuro de mi hermano mayor Carlos hizo que pasase a ser el heredero en la línea de sucesión con un mes de vida. De mis 13 hermanos, 8 murieron a una corta edad. De niño tenía un carácter retraído y callado. Mi educación estuvo dirigida por diversos eclesiásticos. El primero de ellos, Felipe Escío, me enseñó a leer, a escribir y la gramática latina. A Escío le sucedió Francisco Javier Cabrera, canónigo de Badajoz. A esas alturas, mi educación ya estaba dirigida por Manuel Godoy, quien seleccionó a la mayoría de mis profesores, incluido Cabrera, de su círculo de confianza, otorgando a la educación un sesgo eminentemente religioso, pero encaminado al ideal educativo de los ilustrados españoles. Cuando tenía 10 años, Cabrera se opuso a que recibiera clases de francés hasta que no dominase con soltura el castellano y algo de latín, argumentando que los españoles somos todos de tan diverso modo de pensar que los franceses. Mi último preceptor fue el también eclesiástico Juan Escoy Quiz. En esta última fase de mi etapa formativa manifiesto claramente la animadversión y enemistad con el favorito Godoy. En 1802, contraje matrimonio con mi prima María Antonia de Nápoles. En esta época, comienzo a conspirar contra Godoy y contra mi propia madre. Mis ambiciones eran máximas. El objetivo no solo era apartar a Godoy del poder, sino ocupar el trono, excluyendo a mi padre. En la corte española surgió el llamado Partido Napolitano para oponerse a la preponderancia política de Godoy. Con la connivencia de diversos nobles de la corte contrarios al favorito y además contaba con el apoyo de mi suegra la reina de Nápoles, María Carolina. El objetivo era debilitar la posición de Godoy aireando su relación con mi madre. Este plan sufrió una serie de reveses. Godoy logró expulsar de la corte a varios de sus oponentes y al embajador de Nápoles. El reino de Nápoles fue ocupado por Francia en 1805. En 1806, murió mi primera esposa tras sufrir su segundo aborto en agosto de 1805. La salud de la princesa se deterioró gravemente a causa de la tuberculosis que padecía y que le produjo intensos dolores durante muchos meses. Sin embargo, sigo clandestinamente con mis actividades conspiratorias. El partido napolitano pasó a denominarse Partido Fernandino, ya que quedaba evidente mi apoyo por un nutrido grupo de nobles opositores de Godoy. La campaña de desprestigio contra Godoy y María Luisa se intensificó, presentándolos como depravados y lujuriosos. El primer intento serio de derrocar a Carlos IV y de anular políticamente a Godoy, con Napoleón Bonaparte como observador privilegiado, se produjo en 1807 en el complot de El Escorial. Sin embargo, mi plan fue descubierto, teniendo que denunciar a mis colaboradores y pedir perdón a mis padres. El 17 de marzo de 1808 fraguamos una conspiración contra mi padre que culminó en el motín de Aranjuez en el que mi padre Carlos IV se vio obligado a abdicar el día 19, pasando yo en ese momento de príncipe a rey de España. Durante el motín, Godoy es capturado y trasladado hasta el cuartel de guardias de Corps, en medio de una lluvia de golpes. Su casa es saqueada y él es ultrajado y herido por la multitud, siendo encarcelado. Mi primera medida de gobierno es ordenar la confiscación de todos los bienes de Godoy y su encarcelamiento en el castillo de Villaviciosa de Odón, propiedad de su esposa. El caso es que prácticamente no voy a tener tiempo de gobernar. Porque en Madrid, el 2 de mayo de 1808, se producen los incidentes con las tropas francesas que estaban acantonadas o que ocupaban la península desde finales de 1807. Cuando los franceses entran en la península se les considera aliados, aliados míos, aliados de la monarquía española, pero ya se desconfía de ellos. Este mismo mes Godoy es liberado por orden de Napoleón, para formar parte de una comitiva y dirigirnos hacia Bayona, donde nos reunimos el 5 y 6 de mayo de 1808. En este lugar se producirían las conocidas como las abdicaciones de Bayona, donde renuncio al trono en favor de mi padre y este a su vez renunció él mismo en favor de Napoleón, nombrando en este momento rey de España a su hermano José Bonaparte. El 10 de mayo, fui conducido como supuesto prisionero al castillo de Valencay, situado en el pintoresco Valle del Loira. Aquel majestuoso recinto, rodeado de frondosos bosques y jardines perfectamente cuidados, se convirtió en mi residencia forzada durante toda la Guerra de la Independencia. Mientras tanto, en España, la lucha contra la ocupación francesa se cobraba un precio devastador. Entre 300.000 y 500.000 compatriotas perdieron la vida a manos del ejército napoleónico.
Poco a poco, la supuesta prisión se convirtió en un hogar confortable. Tan acomodado me encontraba en mi situación que, al asistir a la coronación del pequeño Corso, no pude evitar dejarme llevar por la euforia del momento y gritar con entusiasmo: «¡Viva el emperador, nuestro augusto soberano! ¡Viva la emperatriz!». Mis palabras, lejos de reflejar un acto de sumisión obligada, parecían la expresión sincera de un espíritu que, tras años de encierro entre lujos, había olvidado el sufrimiento de mi pueblo y la lucha por su libertad. Así, mientras España ardía en la guerra, yo celebraba con júbilo la coronación de José Bonaparte, el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame de París, al tiempo que el monarca impuesto por el mismo emperador estaba sometiendo a mi nación en el caos y la sangre, dejando tras de sí un rastro de destrucción, dolor y resistencia heroica. Sin embargo, mi encierro en Balencay distaba mucho de las penurias que sufrían mis compatriotas en los campos de batalla o en las ciudades asediadas. Allí, en aquella reclusión dorada, mis días transcurrían entre actividades refinadas y placeres cortesanos. Pasaba las mañanas cabalgando por los vastos terrenos del castillo, disfrutando del aire puro y la serenidad de la campiña francesa. En las tardes, me entregaba a la práctica del bordado, recibía lecciones de danza, perfeccionaba mi destreza con el pianoforte y me sumergía en la lectura de obras clásicas y contemporáneas. Para el entretenimiento nocturno, no faltaban partidas de billar y de cartas, así como funciones teatrales que recreaban el esplendor de la corte imperial. Durante la contienda escribo cartas a Napoleón felicitándolo por sus victorias militares sobre los españoles. Llegué incluso a pedir la mano de una de sus sobrinas, y rechazo el plan de huida que me propuso un agente británico, al que posteriormente denuncié.